esta lucha de igualdad de género? Claro, pues primero que nada, muchas gracias, ¿no? Es muy importante para nosotras que se hable de esto, de la violencia, de visibilizar, porque fíjate que en el 2017, cuando se decía que aquí en Yucatán no pasa nada, al solicitar una alerta por violencia de género, pues demostramos que sí pasa y pasa mucho, no nada más que en otros contextos. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, al que represento, pues es la encargada de la estadística de las mujeres que son asesinadas por estos crímenes de odio denominados feminicidios en Yucatán. Yo soy la representante y compartimos otra organización con la maestra Marcela García, ya una organización local que es el Observatorio de Violencia, donde damos acompañamiento a casos de todo tipo de violencia sexual, económica, política, laboral, educativa y ya un poquito asistencial con toda esta crisis que hay de violencia hacia las mujeres, ¿no? En eso estamos, trabajamos también en la incidencia en política pública, en la denuncia, en tratar de ver que se respeten los derechos humanos y pues no nos da la vida. La verdad, pensamos, se piensa, se cree que Yucatán es un estado tranquilo, pero como te mencionaba al principio, el tipo de violencia es otro. ¿Sí? Tú sales a Oaxaca y estás esperando a una chica a su combi, la secuestran, aparece en el río víctima de violación, muerta. Aquí no, aquí la violencia está en casa. Acá la violencia la ejerce el papá, el padrastro, cuando es violencia sexual, el primo, el tío, el abuelo, los golpes y todos estos feminicidios en su gran mayoría han sido dentro de casa. Que es una violencia crónica, ¿no? Que es una situación crónica que a lo largo de su vida van padeciendo las mujeres, en el caso puntual de la violencia doméstica, ¿no? Es igual de importante que la violencia más agresiva a la que están sujetas, ¿no? Pues fíjense que a lo largo de la semana, en lo que preparaba el tema, me acordé de Sócrates, un filósofo griego, que decía, yo solo sé que no sé nada, decía Sócrates, y eso fue de lo que me di cuenta cuando revisaba sobre el tema, porque pensé, ¿soy feminista? Me pregunté a mí mismo me contesté, ¿no? Tratando de lo que hacía Sócrates a través del diálogo, el interlocutor se contestaba a sí mismo, ¿no? Y en efecto, todos somos feministas, porque, bueno, al menos los que luchan por la igualdad de género, ¿no? Entonces, entre mis barreras de pensamiento, el cuestionarme si yo era feminista era una cuestión pensando en el lado machista de la situación, ¿no? Entonces pensé, si de un lado de la balanza está el machismo, que es extremista, entonces la sociedad ubicamos el feminismo del otro lado extremista, ¿no? Pero, oh sorpresa, estamos equivocados, ¿no? Porque el feminismo no está de ese lado, sino está en el equilibrio de la balanza. ¿Por qué? Porque realmente lo que busca es la igualdad, ¿no? En el respeto a los derechos humanos entre hombres y mujeres, ¿no? Fíjate qué importante que hablas de esto precisamente, y me gustó mucho tu introducción cuando hablas de un tema de importancia de la civilización y cuando hablas de que es muy importante el tema para todos y todas, y más en el contexto actual, que justo en Mérida y que justo en la Ciudad de México acaban de suceder algunos acontecimientos que han puesto la mirada en el tema y que finalmente esa pregunta yo creo que nos la deberíamos de hacer muchas personas. Y he de decirte que hay muchas mujeres que le tienen miedo a decir que son feministas, que son a veces señaladas por decir que son feministas. Y yo creo que, por ejemplo, este programa es de suma importancia en el sentido de que pone a discusión este tema y hablar de esta idea como de extremismo, ¿no? Sobre la lucha de la igualdad de género, para tener una sociedad más igualitaria, más tolerante y más justa, que yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Entonces, qué bueno que señalas esto, y eso invita también a la gente que está escuchando este programa, invita a las jóvenes, a los jóvenes, a meterse un poquito en el tema, ¿no? Y no quedarse solamente con esta idea de estas discusiones que desafortunadamente están, no sé, como muy, muy frecuente, que a mí me preocupa en la sociedad, las polarizaciones de los temas, y que no logramos como
como de repente tener esta mirada un poquito más de indagar, de investigar y de saber cómo es que nace el feminismo, de saber por qué, cuál es la situación actual. Y bueno, seguramente muchas chicas desafortunadamente lo viven día a día, pero no lo reflexionan, no lo enfrentan, no se por qué tienen que vivir esto, ¿no? ¿Por qué lo tienen que vivir? Me parece que el hecho de estar en la combi, lo que estábamos comentando ahorita fuera del micrófono, de lo que de algún modo todas hemos vivido, ¿no? En la combi, en el trabajo, ¿no? Una mirada lasciva, un comentario inadecuado, pues un pellizco, lo que decía Adelaida, ¿no? En el camión, en la combi, o sea, el acoso, ¿no? Entonces... La sociedad nos ha hecho pensar que quizás es un poco que las mujeres están atraídas en ese sentido de no comentarlo, ¿no? De no divulgarlo. Sí, de decir... La sociedad nos ha enseñado, nos ha amarrado, ¿no? Quizás mal, de una manera equivocada, de que se deben de guardar este tipo de cosas, ¿no? Las mujeres no han salido y los hombres también no han suficiente participación como para mostrar que esto no es normal, o sea, el acoso no es normal, ser víctimas de violencia de género no es normal, ¿no? Sí, qué bueno que lo mencionas, porque yo creo que se ha como normalizado, ¿no? Esta violencia está normalizada como de baja intensidad, lo que decía Adelaida, a mí me parece además más importante. Si ustedes ven las estadísticas de, bueno, lo que es la violencia intrafamiliar en Yucatán, también el incesto es una cuestión muy importante que hay que señalar, ¿no? Entonces yo creo que hay algunas estadísticas de las que no podemos estar muy felices y que deberíamos de estar trabajando, ¿no? Nosotras, por ejemplo, en la organización, aparte de todo, de que le hacemos de todo, también estamos trabajando en la prevención, el empoderamiento en las escuelas. Damos algunas pláticas, algunos talleres que nos parecen importantes sobre violencia de género, sobre violencia en el noviazgo, sobre qué es esto de la equidad de género. O sea, ustedes saben que lo que es en las secundarias, por ejemplo, hay una incidencia de adolescentes con embarazos no deseados muy fuerte. No es un causal de deserción en las secundarias muy importante. Yo he tenido conocimiento en las escuelas donde hemos ido a dar estas pláticas de niñas ya de quinto, sexto de primaria embarazadas, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, que independientemente de muchas nosotros damos acompañamiento siempre y cuando las mujeres quieran, estén dispuestas, pero también lo que tú señalabas, las mujeres no están empoderadas como para poder decir basta, para decir ya, aunque bueno, pues hay algunas que ya están tomando estas riendas y a veces hay algunos, digamos, expresiones que a lo mejor no a todos nos gustan, pero que ponen en la mesa el tema de decir que el tema de género es un tema no acabado, es un tema pendiente, muy pendiente, y que se tiene que abordar, y se tiene que abordar en el diálogo, en la tolerancia, porque si no, entonces no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Así es. Entonces, maestra Adelaida, para los jóvenes y los jóvenes que nos escuchan, ¿qué debemos entender por igualdad de género? Igualdad de género, mira, creo que son las mismas oportunidades que deben de tener hombres y mujeres, niñas y niños. Hace rato me gustó mucho lo que comentabas cuando empezaste el programa, porque fíjate que nos falta un resto para poder lograrla, ¿no? Se habla en leyes, porque tenemos leyes. Tenemos la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que si tú la lees y esa ley se aplicara, no hubiera violencia, fuera fabuloso, no, o sea, de verdad. Y tenemos otras leyes también a nivel nacional, a nivel local, que se van aprobando, pero ahí están, ahí quedan. Yucatán es el primer estado en aprobar leyes. Tenemos aprobadas la de los perros, la de los gatos, la de las bicicletas, la que tú quieras, pero se aprueban y ahí nada más, ahí quedan, ¿no? Como en esta ley de acceso de la que te hablo, tenemos normas, como la norma 046. Yo te preguntaría a ti, que estás estudiando, has estudiado, más o menos tienes cierta preparación, ¿tú sabes qué es la norma 046? No, se desconoce, imagínate. Entonces, imagínate de lo que estamos hablando y del grado de desconocimiento que tenemos, y no solo tú, hemos ido a dar pláticas, como dice la maestra Marcela, antropología, hemos ido a dar pláticas aquí a Wadi, nos han invitado y hemos hecho la pregunta, levante la mano la persona que sepa qué es la norma 046. Y aunque te parezca increíble, algo tan importante que deben de saber
todas las personas, todas las mujeres, todos los hombres, todos los niños no lo saben. ¿Por qué? Porque hace falta algo que se llama educación y prevención. Mientras no tengamos en este estado y en México y en el mundo, bueno, hay países que ya lo tienen, ¿no? Que empiezan a hablar a los niños, niñas desde pequeños de la sexualidad, no solo órganos reproductivos, aparatos reproductivos cuando llegas al 6º año, ¿no? Le empiezan a hablar de la menstruación, de lo que tienen las niñas, de lo que tienen los niños del embarazo, sino que te habla de una sexualidad. O sea, que para el niño abrir el libro y ver que una mujer está dando a luz y todo esto que se puede ver de manera normal, pero prevención y educación no lo tenemos. ¿Cómo acabamos con ese machismo que tú dices? ¿Cómo evitamos que estas nuevas generaciones que tienen todo el derecho del mundo de salir a la calle a protestar, y si quieren quitarse la ropa y mostrar lo que tienen porque pueden hacerlo por la edad que tienen, cómo evitamos que salga toda esta frustración cuando nos hablas y nos dicen, ¿dónde pongo una demanda? Porque es que acaba de pasar alguien y me pellizcó, acaba de pasar alguien y me untó un pene y se fue corriendo? ¿Y qué hacemos con eso? O sea, ¿por qué lo tienen que padecer las mujeres? ¿Por qué esa otra mitad de la población, que son los hombres, desde niños no empezamos a educar? ¿Por qué no tenemos programas para educar desde la etapa inicial que abarque educación, que no es el preescolar, son las guarderías? Deberíamos hacerlo. Las maestras no están capacitadas, los maestros tampoco, tienen miedo de hablar de la palabra sexo, tienen miedo de decir en una clase de educación sexual pene y vagina, y cuando una niña lo dice, te lo digo por experiencia, fui 28 años maestra de educación especial y de talleres, las regañan y les dicen que no digan groserías, maestras de primaria. Entonces, para que logremos esta equidad, que es una igualdad, como ahora que estamos en las mismas condiciones, tú aquí sentado, yo aquí sentada y Marce sentada, sí, antes no lo veían las mujeres donde estaban en la casa, no podían trabajar, no podían salir, no podían estudiar. Aún todavía hay un gran porcentaje de niñas que no pueden estudiar porque se tienen que quedar en casa, porque tienen que cuidar al hermanito, porque la mamá sale a trabajar, porque no hay el recurso y pues que estudie el hermano, ¿no? Entonces, para lograr esta equidad o igualdad de la que tú hablas, necesitamos forzosamente de la educación. Educación, prevención, y que se respeten las leyes que se implementen. Entonces, esta educación se requiere, para mí, la educación de cada individuo viene de 3 círculos. Uno, los amigos en la calle, ¿no? Con los que convives. La familia, ¿no? La primera, por supuesto, es el núcleo familiar, los valores que aprendes. El otro es el de la escuela, que comenta, ¿no? La educación, y el de la calle, que les comento, ¿no? Entonces, si el problema en la cuestión educativa es que los maestros tienen desde entrada amarres, tabúes para hablar de temas sexuales, tenemos un problema serio, ¿no? Otra, también, las mamás, si nos educan a ser machos, ¿no? Porque las propias madres nos están educando, bueno, en generaciones anteriores, ¿no? O, por ejemplo, que lo lave tu hermana, ¿no? También los papás, los trastes, los papás con el ejemplo predican, ¿no? O sea, papá lava su traste, ¿no? Entonces, con ese ejemplo tú vas y lavas tu traste, ¿no? Y entiendes que así funcionan las cosas, no todo se le deja a la mamá, ¿no? Entonces, en lo que se debe trabajar es en estos núcleos de educación, sobre todo los más a la mano, ¿no? ¿Te faltó? Lo que me parece muy importante, es los medios masivos de comunicación, porque los jóvenes están expuestos, o sea, recuérdate que las esferas de la educación es la formal, la no formal y la informal. Entonces, eso es básico, la influencia de los medios masivos de comunicación, internet, Instagram, bueno, hay unos que yo creo que ya ni conozco, son importantísimos, son muy importantes porque ahí se generan, se consolidan los estereotipos de la belleza, o sea, ahí hay tanta, digamos, violencia tan palpable, ¿no? La cosificación de las mujeres, aunque parezca ya así como cansado y decirlo, pero sí me parece importante señalarlo, que hay un compromiso importante en los medios masivos de comunicación de empezar a deconstruir estos estereotipos, ¿no? Y empezar pues empezar a formar nuevas mentalidades. Yo creo que la igualdad de género tiene que ver con esta la transformación de una sociedad, como te decía, más tolerante, sí, más justa, en el sentido de pensar en el otro. O sea, yo no siento que
no sé, lo que se le asigna a las mujeres, del cuidado de los, de los otros, roles, ¿no? Que al contrario, qué bueno, ojalá que los hombres también aprendieran de las mujeres, que también ellos pudieran cuidarnos a nosotros, cuidar a sus hijos, o sea, compartir estas responsabilidades. Realmente la economía, o sea, realmente vivimos una sociedad muy, muy violenta, muy inequitativa, muy injusta en términos económicos, laborales, y todavía ser mujer esto lo hace todavía más difícil. Entonces yo creo que si entre nosotros mismos esta lucha, digamos, de sexo, que no fuera así, sino que fuera como una tarea conjunta de construir una sociedad distinta, con relaciones distintas, pues yo creo que todos salimos ganando, ¿no? Claro, sí, porque la discusión entre hombres y mujeres siempre ha sido por las diferencias, ¿no? Pero las diferencias son una realidad y las diferencias siempre van a estar ahí. O sea, las diferencias se tienen que reconocer tal cual. Más bien hay que trabajar en sinergias para mejorar la calidad de vida de toda la población, ¿no? Entonces, en ese aspecto del feminismo, ¿la sociedad es la culpable que se haya malinterpretado el feminismo como acción colectiva? Yo creo que no es hablar de culpas, ¿no? Es cosa de hablar de tareas y desconocimiento, porque pues nadie puede dar lo que no tiene. Si una niña ve que a su mamá le pegan y la señora vio que a su mamá le pegaban y que a la abuela le pegaban, pues es lo más normal del mundo. O sea, nadie puede cambiar por sí sola, así como pues es inversa, ¿no? Si no tiene la información necesaria o el empoderamiento del que hablaba ella. Entonces, ¿cómo le hacemos? Porque esto es algo estructural. Como tú bien decías, primero que nada está la casa y están los estereotipos de que tareas para papá y tareas para mamá, o los dichosos colores, ¿no? Rosita para la niña frágil y tierna y azul para el niño porque es el fuerte. Muñecas para la niña. Muñecas para la niña porque ese es tu destino. Y un paréntesis, perdón que interrumpa, pero entonces, ¿por qué regaña la mamá o el papá al niño? No juegues con muñecas. Porque te vas a volver. Ajá, pero no, que jueguen con muñecas para que aprendan a cuidar a los niños también. Pero no son culpas, sino que es algo que no se tiene. Es una cultura, que es una cultura interiorizada, a la cual es muy difícil desprenderse si no tienes nuevos elementos. ¿Cómo puedes hacerlo si estás reproduciendo esquemas? Y aquí es donde quería hablar, que habló Marce, si los medios de comunicación los siguen reforzando. O tú dime, si te has sentado a ver una telenovela, ¿qué anuncios ves cuando pasan telenovelas? Sí, pues a la mujer bien vestidita, barriendo, trapeando, maestro no sé qué cosa, ¿Y qué anuncios hay cuando pasan el partido de fútbol? O las horrorosas corridas de toros. Cervezas. ¿Qué información le está dando a la televisión a los hombres y qué información le está dando a las mujeres? ¿Qué información están transmitiendo las maestras que no están capacitadas para tratar esos temas? Cuando le dicen a la niña, siéntate bien, cierra las piernas, no te rías como loca, las niñas no ríen, no te subas al árbol, tú no puedes jugar fútbol, tú calladita y sentadita, te ves muy bonita. ¿Cómo va a cambiar la niña cuando le sigues machacando lo mismo en la casa? Siéntate, cállate, no hables, agarra tu muñeca, toma tus trastecitos, y tu niño sí puede salir a la calle. Entonces a la hora de la disco, no, él es hombre, es tu hermano y puede ir, tú no vas. Tú si vas, llegas a tal hora y o sea, son cosas, esquemas que se van reproduciendo y reproduciendo, y en tanto lo vuelvo a decir, no hay educación, no vamos a cambiar. Sí, hemos hablado con la Secretaria de Educación, diversas organizaciones de la sociedad civil, le hemos expuesto el tema del abuso sexual infantil en Yucatán. Ocupamos el segundo lugar en violencia sexual en niñas, y ahorita la estadística ya nos está igualando niñas y niños. Sí, un séptimo lugar en violencia física, imagínate. Afortunadamente un penúltimo lugar en feminicidios, aunque estamos sospechando que nos están ocultando datos que estamos viendo por allá, pero sí, Yucatán de verdad que está en una situación muy difícil, y lo más difícil es no querer aceptar qué está pasando y tratar de ocultarlo, ¿sí? Es un tema muy difícil que está por allá, pero no puede haber. Yo cuando fui a estudiar a La Habana, habían unas playeritas de un dicho de Fidel que decía que sin educación no hay revolución posible, y no podemos cambiar nada en tanto no formemos a las maestras y a los maestros. Ellos toman 4 años contenidos académicos, pero no
de verdad no tienen los elementos para tratar temas de la sexualidad, de ecología, o sea, son rellenos que se meten, tiempos que tienes que cubrir, están tus áreas, español, matemáticas, sociales, se quitan las más importantes como filosofía, como artes, como educación física, que les dedican tan poquito tiempo, y sexualidades para rellenar el hueco. Y voy a dar sexualidad como a mí me la enseñaron hace 50 años. ¿Cómo le hacemos para cambiar? Entonces, esta es una tarea de todas, pero más que nada de las personas que en este momento, que tienen conocimiento del problema, que deberían de hacer algo sobre todo para prevenir estos abusos sexuales en las niñas y en los niños, y que no están haciendo absolutamente nada, ¿sí? O sea, vemos foros, vemos fotos, vemos eventos, vemos cómo se gasta el dinero, pero de verdad que la situación está difícil. Ok, entonces hemos mencionado 3, 4, 5 veces el empoderamiento de las mujeres. ¿Qué implica el empoderamiento, maestra Marcela? Bueno, yo creo que nosotros lo hemos discutido en la organización y por eso hemos tratado de trabajar en las escuelas desde niñas muy pequeñas teniendo esta información, ¿no? Y el empoderamiento para nosotros es, bueno, tener información, crear habilidades, ser independientes, no solamente en términos económicos, sino también psicológicamente, ¿no? El fortalecimiento de la autoestima. O sea que yo creo que el empoderamiento abarca campos muy amplios, ¿no? Campos desde la psicología, desde las relaciones en la familia, esto que estábamos comentando, que son roles socialmente construidos y que evidentemente tenemos que participar todos y todas. Tiene que ver con el papá, tiene que ver con la mamá, con lo que aprende, tiene que ver con lo que ven en la escuela, tiene que ver con tantas cosas, ¿sí? Entonces yo creo que este empoderamiento es el fortalecimiento de todas estas situaciones, ¿no? Desde la autoestima, como ya les comentaba, desde la creación de habilidades, las fortalezas, apoyos también para poder acceder a programas, no sé, de, por ejemplo, créditos, porque vemos muchas mujeres que lo intentan, que están intentando hacer cosas, pero que no tienen luego los apoyos, las políticas públicas no llegan a estas mujeres, que además tienen que cuidar a los niños. Entonces, esto cada vez se complica. De verdad, hemos tenido mujeres que para poder venir a su cita o recoger una despensa, tienen que empeñar el celular. Entonces, es impresionante ¿y qué hacen con el niño? Entonces, a veces, pues, ahí estamos pues, a ver, déjenme el niño mientras usted va ahí a hacer el trámite. O sea, realmente son condiciones muy, muy precarias, ¿no? Entonces, sí creo que podemos, desde la incidencia de políticas públicas, empezar a trabajar fuerte en este sentido. Sí, yo creo que esta palabra empoderamiento es muy importante porque las mujeres están educadas para darse, no para pensar en ellas. O sea, ¿hay algo para comer en la casa? Bueno, pues se lo vamos a dar a los hijos. ¿Se rompieron los zapatos? Bueno, aunque yo no tenga zapatos, pero hay que comprarle al niño. Se dan tanto a las demás personas que se olvidan de ellas, y tenemos un alto índice de mujeres que mueren por cáncer cérvico-uterino, porque no tuvieron tiempo de dedicarse a ellas, ¿sí? No tuvieron tiempo de darse un tiempo para hacerse un examen de Papá Nicolau o un examen de mamas. Entonces, si tú te das cuenta, estamos educados que mamá en casa y papá se va a trabajar. Papá es el proveedor y es su único rol. Y si te das cuenta ahorita, una gran cantidad de mujeres ya está trabajando. Entonces tienen el rol del trabajo, el rol de la casa. He visto cómo llegan 2 maestros y uno se sienta y lee el periódico y la maestra se cambia de ropa y va a ver la cocina, los niños y todo, ¿no? Estamos hablando del rol del trabajo y del rol de la mujer en casa, y estamos hablando de ese rol cuando hay que ir al doctor a llevar a los niños, cuando hay que cuidar a los abuelos, cuando hay que ir a una junta de madres y de padres de familia. La mujer está acostumbrada a darse, no está acostumbrada a pensar en ella para sí misma, de decir, teniendo ya a los hijos y al marido en la casa, de decir, voy a salir a tomar un café con mis amigas. Claro, a menos que seas de una clase social alta y tengas ahí a quien te apoye en casa y quien haga el arreglo de todo, ¿no?
esta palabra de empoderamiento significa mucho, porque cuando una mujer se empodera, ya no va a permitir que un individuo le levante la mano, ya no va a permitir que sigan abusando de ella en el trabajo, ya no va a permitir llegar a la escuela y cuando le digan son 600 pesos de cuota, va a decir no, porque la educación es laica, gratuita y obligatoria, yo no tengo por qué pagar nada, o dámelo por escrito. En la manera que la mujer vaya adquiriendo información y conozca sus derechos, se va a ir empoderando y entonces te podría yo decir que vamos a poder salir adelante y vamos a cambiar este estado y este país. En tanto las mujeres no tengan los conocimientos de cuáles son sus derechos, vamos a seguir así por los siglos de los siglos. Ok, muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a escuchar a Mario López y la banda Princesa Donají de la región del Istmo en Oaxaca, una región precisamente que está marcada, digamos, o conocida a nivel nacional por un matriarcado en la zona ismeña. Entonces, vamos a escucharlos. Y luego pues escuchamos el jarabe mixto. Dingasero seguirá la seda gonda meduli ganaji la nestido lugeruni modurari palali que gonda ya so bushikishi.
A los que nos escuchan por Facebook Live y por Radio Ecológica 102.3, seguimos platicando de igualdad de género y platicando del empoderamiento de las mujeres. Nos comentan en Facebook que muchas veces las mujeres, las profesionistas, bueno, atendiendo ese caso en particular, llega un momento en su vida en que tienen que decidir si atender a la familia o atender la profesión y desarrollarla, ¿no? Aquí aparece una figura de responsabilidad compartida, ¿no? Que necesito quizás una persona, que en este caso es la pareja, ¿no?, que comparta las responsabilidades, que no llegue y se siente en el sillón en lo que yo hago, desayuno, cena, ¿no?, sino más bien apoye, y es un apoyo mutuo, porque igual a mí me comenta, mi esposa me dice, no, esto es una sinergia, no me estás apoyando, ¿no?, porque realmente no es un apoyo, porque estamos sosteniendo una familia, ¿no? Entonces, ¿qué es esto, responsabilidad compartida, maestra Laida? Sí, es algo un poquito complicado, ¿no? Dando unos cursos a Fiscalía para sensibilizar de cómo llegan las mujeres golpeadas y por qué retiran la demanda y por qué otorgan ese perdón. Cuando hablamos de todos estos roles que ejercen las mujeres y de todo este empoderamiento que no lo hay y todo, hay manos que se levantan y dicen, bueno, es que yo ayudo en la casa. Entonces allá aparece la doctora Ligia y dice, a ver, ¿tú ayudas en la casa? Y hay mujeres que levantan la mano y dicen, es que mi marido me ayuda en la casa. Y no hay esta palabra que tú acabas de mencionar, ¿no?, que es el de corresponder, corresponsabilidad. Y entonces partimos de un ejercicio que dice, bueno, en esta casa donde hay un papá, una mamá e hijos, ¿solo vive la mamá? ¿No vive el papá? O sea, ¿solamente la mamá disfruta de la casa? No es una casa donde están compartiendo papá, mamá e hijos. Entonces, lógicamente, si tú aquí duermes, acá vives y acá se lava tu ropa y acá comes, es una parte de responsabilidad, como tú bien dijiste, que debes de tener. No me estás ayudando, sino que es la parte que te corresponde, porque el hecho de ser hombre no te impide lavar un plato o barrer, lavar tu ropa, porque tienes dos manos igual que yo. Y la gente antigua, como decía, no se te va a caer nada por lavar un plato o por agarrar tu escoba, porque no, ¿cómo crees? Es hombre, ¿no? Entonces es esta parte de corresponsabilidad, pero que no se entiende. Entonces cuando escuchas a una mujer que diga, no, es que a mi marido sí me ayuda, o al marido que dice, no, yo sí ayudo a mi esposa, entonces nosotros decimos, ¿en qué le ayudas? Si es tu responsabilidad. A eso nos referimos cuando todavía estamos hablando de que se siguen repitiendo los mismos esquemas. O sea, yo ya cargo el bulto, ¿no? Y yo ya preparo una mamila. O sea, como que estoy haciendo un favor o dando dádivas cuando es mi responsabilidad. En Cuba, en España y en otros lugares, te puedes tomar un año de licencia para que tú, hombre, te hagas cargo de la educación de tu hijo o de tu hija. Ya no es únicamente de la mujer a quien le vamos a dar la incapacidad, sino que eres tú, para que tomes el rol que te corresponde de padre, no solo el de llegar y verlo y jugarle el cachetito y todo, sino que lo bañes, lo alimentes, le des de comer, le cambies los pañales. Y lo mismo implicar a los demás miembros de la familia, ya sea niños y niñas. Y es cuando volvemos con la educación en la escuela y la educación informal de medios, ¿no? De la niña que está lavando con la mamá, el niño que se juega al fútbol, y en la escuela de los libros de texto gratuito, no sé si han tenido oportunidad de verlos, donde se reproduce la imagen de un domingo en casa y la mamá está cocinando y la niña está lavando los platos. Y el papá se fue al campo con su hacha junto con el niño. Esa es una reproducción de estereotipos, porque no está el niño, no nos los están mostrando que el niño puede agarrar una escoba y barrer y puede lavar los platos, y que la niña se puede ir a ayudar al papá, y que la niña puede irse a jugar fútbol, y que el niño puede jugar una muñeca sin que le tenga que decir adjetivos calificativos un poco fuertes, ¿no? Porque ¿cómo le pedimos a un papá que agarre a un niño para bañarlo si ni siquiera sabe cómo agarrarlo? Y dice, no, tú agárralo, tú báñalo, tú dale de comer. ¿Por qué preparas, cuando hablábamos de la equidad y la igualdad, por qué preparas a una niña y le das su muñequita y ves a la pobre niña subiéndose al camión con una mano? Te estoy entrenando, ¿sí? Y cuando está en el parque y está con su muñeca y está con sus trastecitos y está preparando la comida y los niños están jugando y en el columpio
felices y libres sin la responsabilidad. Esta niña ya sabe y la estamos preparando para su futuro destino y le estamos llenando en la cabeza la boda de tu sueño, tu príncipe azul, quién va a estar a tu lado, tu sueño imposible y todo eso. Y cuando la mujer se casa y se enfrenta a la vida real y ve que no es como se lo pintaron y viene toda esta violencia que se da, que la que podemos visibilizar más en la sexual y la física, cuando hay golpes, cuando hay violencia sexual y hay violaciones, pero hay otra tan importante que no se ve, como lo es la violencia psicológica y la violencia económica, el no darle el dinero. No puedes salir a trabajar, tienes que cuidar a los niños si te doy o te traigo y no te sales de la casa y no puedes trabajar. Ese falso machismo de los hombres hacia las mujeres, ¿qué hacemos con él? Sí, esta violencia que se va reproduciendo y las vamos transmitiendo, de que ahí está, cuida a tu hija, yo me voy con el niño al parque. Son estos roles tan afianzados que es muy difícil de dejar ir y de soltar. Por eso me refería hace un momento a lo importante que es la educación para poder ir cambiando y transformando estos esquemas, porque si no, va a ser muy difícil. Ok, en el entendido de que no hay varitas mágicas, ¿no? Pero las mujeres que están en este dilema de qué hago con mi vida, si sigo mi vida académica, profesional, o me dedico a la casa, o etcétera, etcétera. ¿Cuál es la recomendación que se le puede dar a una mujer que pues, está en esa situación? Decirle al esposo, oye, ¿por qué no vamos a unas pláticas sobre igualdad de género o qué hacer, ¿no? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo empoderarse en ese aspecto? Sí, afortunadamente ahorita hemos estado trabajando con esto de la alerta por violencia de género. El municipio ha ido avanzando y ya tenemos varios lugares a donde pueden recurrir. Hay una red interinstitucional de hombres que ya tú, hombre que quieres renunciar a tu violencia, que ya golpeaste o ya agrediste y ya te diste cuenta, hay un lugar donde puedes ir de manera gratuita, ¿no? Que si gustan luego les paso los datos. Hay instituciones como el Instituto de la Mujer, como el Centro de Justicia para las Mujeres, donde pueden ir, pueden denunciar y pueden tener algo tan importante que es psicología. Psicología donde la mujer entienda que esta violencia a la que se enfrentan es un ciclo, ¿sí? Empieza con el enamoramiento, empieza la etapa, empiezan las fricciones, empieza a subir de tono hasta que ¡pum!, estalla y es donde vienen los golpes, las amenazas, los feminicidios y donde también está esa que no se percibe de esta violencia psicológica de ay, qué fea estás, qué gorda, ¿por qué me casé contigo? Inútil, no sabes nada, no sirves para nada, yo te mantengo. O sea, ¿cómo va la autoestima disminuyéndole a las mujeres hasta dejarla como una cucarachita y cómo las pisotean y se pierden toda la identidad de mujer, toda la dignidad y todo lo que pudieran tener y aún siguen al lado de estas personas porque piensan que solas no van a poder y es lo único que tienen, ¿no? Cuando llega con nosotras una mujer víctima de violencia, lo primero que hacemos es psicología, porque va a regresar con la persona, ¿sí? La mayoría de las veces van a regresar y luego se van a dar cuenta que no es por allá y van a regresar a su psicología y vamos a lograr empoderarlas y van a lograr salir de esa violencia donde están. Y en el caso de lo que tú me comentabas de estas mujeres profesionales, pues le pasa a todas, ¿no? Yo tuve una beca para irme a Inglaterra y tenía 2 hijos chicos y dije, ¿con quién los dejo? Y haces a un lado tus propias aspiraciones. Creo que ahora el momento es diferente. Yo creo que ahorita tenemos unas redes familiares que ahora las mujeres, pues casi los niños y las niñas, ya no les cuida la abuelita porque ya no hay esa oportunidad. Las abuelas también trabajan, están manteniendo a los hijos más pequeños. Casi están creciendo las guarderías porque los empleos de las mujeres tienen unos horarios mucho más allá de 8 horas. Y también tenemos horarios de estas mujeres que trabajan en Oxxos, que trabajan en gasolineras o las mismas sexoservidoras que no tienen dónde dejar a los niños y hasta ahorita no logramos hacerle entender a los gobiernos que tenemos que cambiar ese sistema de guarderías, que ya no es el horario de 7 a 2 de la tarde o de 2 a 5, sino que las mujeres ya están ocupando los diferentes roles. Ahí las instituciones tienen que
ver la manera de apoyar e incidir. Y también las mujeres, acudiendo a psicología y empoderándose, darse cuenta que el hecho que se vayan a preparar y que vayan a ser mejores es algo que a ellas les va a servir, va a elevar su autoestima y van a regresar mucho más empoderadas y van a dar más que quedarse en casa y nada más vegetando y diciendo, chin, si me hubiera ido, ¿no? Pero ni modos, mis hijos. Creo que ahora hay más opciones, tenemos más opciones. No te voy a hablar de un 100%, pero a mí me da gusto ver que estas niñas, no le puedo decir de otra manera, a estas niñas que se embarazan y dejan la secundaria, ya tienen un bebé a los 14, 15 años, porque el índice ha bajado. Antes era 16, 17, 18, ahora es 15, 14, 13, 12. Estas niñas ahora se quedan con un solo hijo. En su gran mayoría, hablemos de un 100% de niñas de acá de la ciudad que tienen un hijo, se quedan con uno solo, ya tienen un método de planificación, ¿sí? Entonces ya buscan seguir su trabajo, ya buscan una red, ya buscan una guardería y siguen con su vida sin necesidad de, o sea, ahorita ya en una mano solo llevan al hijo a la guardería, ya no tienen del otro lado al marido que no las apoya, que eso es muy importante, y aprenden a valorarse, aprenden a recobrar su dignidad, aprenden que pueden salir solas, no se llenan de hijos y tratan de prepararse y superarse. Entonces, sacar un poquito el tema religioso también, sacar este tema de madrecita abnegada, de que tienes que vivir por tus hijos y morir con ellos, porque al rato tus hijos se van a ir, te van a abandonar y te vas a quedar sola, ¿no? No son los roles que nos pintaron. Y lograr que las mujeres se empoderen, lograr que entiendan, que conozcan sus derechos y de que pueden hacerlo, pueden salir adelante, que un hijo, 2 hijos, 3 hijos no son impedimento para realizarse como mujeres, pero no mujeres en el sentido de la palabra, de decir se casó, tuvo hijos y está en su casa, sino de una mujer feliz que tenga un hijo porque quiso tenerlo, que se ponga a cocinar porque ella quiere cocinar y lavar la ropa porque ella quiera, o hacerlo de manera compartida con su pareja, ya sea que se case, se rejunte, se huye o lo que sea, y que en esas nuevas dinámicas se vayan incluyendo también a las niñas y a los niños en una educación igualitaria y con igualdad, como tú mencionabas al principio. Y en este gran tema de igualdad de género, ¿cuáles son los mayores avances y los mayores retrocesos también? ¿Qué hace falta? ¿Qué es lo que se ha logrado con esta lucha por la búsqueda de la igualdad de género? ¿Y qué es lo que detectan ustedes como asociación que hace falta? Tenemos avances en lo que podríamos mencionar que es educación, ¿no? Podríamos mencionar de que ahora en un 100% todas las niñas y los niños de aquí de Yucatán pueden terminar la primaria, ¿sí? Y podemos hablar de que entran a la secundaria y hay un igual número de niñas y niños, pero aquí viene el problema, que ahí están los retos y ahí está lo pendiente. Como no tenemos campañas de una verdadera educación sexual, de una prevención, como las niñas tienen en la cabeza que tener relaciones es un pecado y que no lo pueden hacer, y no sucede como en otros países que no se preparan, no hay una mamá que diga, hija, yo sé qué va a pasar, cuídate, tienes que hacer esto, esto y esto, y nos agarran a las niñas desprevenidas, se quedan embarazadas e interrumpen sus estudios, tienen que dejar transcurrir y luego volverse a incorporar. ¿Cuál es el reto en esto para que podamos hablar de una igualdad en terminar una carrera? El reto es una debida formación en la sexualidad, no tenemos. El reto es que entiendan las autoridades que en estos programas tiene que haber una materia que se llame sexualidad, así como debe haber una tan importante como es equidad de género, sexualidad y medio ambiente, ecología, porque nos estamos acabando el planeta y no nos damos cuenta. Es muy poca la gente que se da cuenta de esto que está pasando y el grave riesgo en el que estamos hablando ambientalmente. También es necesario incluir dentro de los planes de estudios la igualdad de género, lo que es hablar de la equidad, de la igualdad y de la sexualidad. Ese es el reto, ese es un gran reto, porque si tú partes de la educación y la prevención, vamos a ir cambiando esquemas. Y si agarran la ley, los funcionarios y las funcionarias, y las leen y ven lo que tienen que hacer, los programas, el sistema, lo que en realidad tienen que hacer y la información que tienen que dar, creo que podríamos ir hablando. No te voy a hablar de esta generación que ya está, sino de las que vienen, podríamos ir pensando en un cambio.
Ok, tengo una pregunta aquí. Si todo esto, cuestión de la igualdad de género, está relacionada con que no existan mujeres en la ciencia o mujeres profesionistas que se desempeñen, o sea, que se desempeñen plenamente en sus actividades, ¿no? Y no solo mujeres profesionistas, ¿no? Mujeres artesanas, etcétera, ¿no? De tantas actividades que existen. Esto es la desigualdad de género que existe en nuestra sociedad. Está un poco amarrada por políticas públicas que hacen falta, por la educación que no nos deja avanzar, dar ese paso, o qué ocurre en ese aspecto. Como te decía al principio, hay leyes, hay políticas públicas, lo que nos hace falta es presupuesto. Tú si te quieres comprar un auto último modelo y ganas 125 pesos diarios, que creo que es el salario mínimo, pues es muy difícil que te alcance, ¿no? Y es lo mismo que decimos nosotras, mientras no haya el recurso suficiente para invertirle a educación, cultura y salud, no vamos a poder hacer nada. Tenemos la política pública, tenemos la ley, pero, por ejemplo, vas a fiscalía y no se dan abasto las personas que están allá para tomar denuncias. Te vas a un problema judicial con los jueces y ahí pierden la vida las mujeres esperando que les resuelven, que pasan meses, meses y meses, porque no hay suficientes jueces, no hay suficientes juezas, no hay suficientes juzgados, no hay suficientes fiscales, no hay suficientes médicos, no hay suficientes maestros. No puede ser que un maestro en la secundaria trabaje con 50 alumnos y no sepan cómo se llaman. Tú te vas a Cuba y tienen 22 maestros, tienen monitor y hasta el último pueblo tienen ahí su celda solar y tienen una televisión. No hay analfabetismo. Entonces te vas a Europa, te vas a otros países y ves la gran diferencia donde hay educación y donde no la hay, pero se destina presupuesto para ello. Y tenemos que empezar a meter esas materias en las escuelas formativas, ¿sí? En las normales, en las universidades, en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Psicología, de hecho hasta en nutrición. Yucatán ocupa el primer lugar en diabetes, en consumo de bebidas, en ataques del corazón, primer lugar en ingesta de bebidas alcohólicas en mujeres, primer lugar en consumo de refrescos embotellados, primer lugar en suicidios. Tenemos tantos primeros lugares negativos, pero seguimos diciendo Yucatán es el paraíso, Yucatán está bien, aquí estamos bien, no pasa nada, y no ven todos los primeros lugares negativos que tenemos. Pero sí gastamos millones de pesos en hacer cumbres para la paz, ¿no? Y pagamos boletos, y pagamos hoteles, y pagamos cenas de lujo, y pagamos transporte, y nos gastamos millones de pesos, pero no le invertimos al campo. Ahí están las niñas que siguen siendo abusadas, niñas que siguen siendo violentadas, niñas de las comisarías de Tizimín, de Valladolid, de Ticul y de Peto, que ya son mamás, niñas de 12 años, que ya tienen 2 niños, y lo único que hace el comisario es citar al agresor para que le pase una manutención. Y te lo digo porque son casos reales a los cuales nos enfrentamos diariamente. Entonces, mientras no haya un presupuesto para destinar a educación, a prevención e incluir estos temas en las materias que se dan en las escuelas y sobre todo capacitar y sensibilizar a todos los maestros y las maestras, de verdad, nosotras como organización civil, aunque queramos, no podemos. Hazte cuenta que te caíste del techo, te estás desangrando y en lugar de hacerte una buena reparación, te ponemos un curita. Entonces así vamos trabajando y te ponemos una curita, pero te sigues desangrando, no te mueres, pero te sigues desangrando porque no hay soluciones que se puedan dar, no hay una incidencia real, ¿sí? Es más lo que digo que lo que hago, lo que salgo en prensa que lo que en realidad hago, y eso sí es muy difícil para las mujeres, las niñas, los niños en primer lugar, y la población que viene igual con discapacidad. Yo soy maestra de educación especial, o sea, en las áreas del campo, donde tú lo veas, la ecología, el ver tanto desperdicio de agua, el ver cómo no se recicla, un simple programa de separación de basura, como en la primera administración de Ana Rosa de hace 30 años, cuando empieza, y en la plaza de composta, y empieza, y no me llevo tu basura, con eso que avancemos, pero todo está muy bien en los discursos, pero la realidad es muy ajena a lo que pasa.
Pues me quedo con esto, una de las cosas al final comentadas, ya no son suficientes las curitas para tapar pequeñas heridas, se requiere heridas que tenemos. Para tapar grandes heridas con pequeñas curitas necesitamos revoluciones intelectuales, ¿no? Que se den a través de la educación, ¿no? Hace falta mucho empuje a través de la educación. No solo debemos dejarle la responsabilidad a los gobiernos que de por sí ya han demostrado un poco su deficiencia, también desde la sociedad civil hay que empujar, ¿no? Que es lo que están haciendo ustedes, ¿no? Y no solo de la sociedad civil, se invita también a los científicos, a los académicos y a todas las trincheras, porque luchen por esta batalla de día a día en la que hay mucha desigualdad de género, ¿no? En Yucatán y en México y en el mundo, mucha inequidad, ¿no? Entonces, pues agradecemos mucho a la maestra Adelaida por aceptar, y a la maestra Marcela, por supuesto, que tuvo que ir por atender una clase que ya tenía comprometida. Pero muchas gracias por haber platicado con nosotros y esperamos seguir platicando en otros programas, porque gracias. Es un tema que da para mucho. Se acaba. Sí. No gracias. Gracias a ustedes. Los dejamos con una pieza de Mario López y la banda Princesa Donají. No, el jarabe mixteco. La danza de la pluma.